Buenas noches, buenas noches, ¿cómo andan? Vamos a esperar que se vayan sumando. Buenas noches, vamos a esperar que se vayan conectando un poquito. Buenas, hola Andy, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hoy tenemos un vivo súper interesante. Hola Ceci, hola Candedo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a esperar que se vayan conectando un poquito, que se vayan sumando personas. Y buenas noches. Hola Dani de mi corazón, ¿cómo andan? Y cuando se conecte también mi compañero, le vamos a dar entrada. Todavía no lo veo. Hola Moni, hola Ro. Buenas noches a todos los que se van sumando. Hoy tenemos un vivo muy interesante aprovechando la retrogradación de Venus. ¿Quién es Venus? Hola Dani. Venus es el planeta de la valoración, de la autoestima, de las relaciones. Está retrogradando. Cuando retrograda se crea un efecto visual como si fuese hacia atrás y esa energía nos invita a nosotros a ir hacia adentro. Entonces todos estamos evaluando temas de valor, dinero, autoestima y relaciones. Y de aquí surgió este vivo con mi querido amigo Gonzalo. Él es un estudiante avanzado en la carrera de psicología, se recibe el año que viene. Es una persona en la cual yo confío un montón. Hemos hecho una carrera juntos y bueno, surgió la posibilidad de hablar de tema de relaciones. Ya lo veo conectado, así que le voy a mandar la invitación. Conecte Gonza. Hola Berenice. Hola Sil. Gonzalito de mi vida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, tratando de enfocar esto para no hacer lío. Tranquila, no nos está viendo nadie. Es Ah, una videollamada entre nosotros. perfecto. Ahora dame un Justo estaba segundo que me contando acomodo eso. que ¿Estaba nosotros escuchando, eh? habíamos hecho una carrera juntos. Sí, estaba escuchando todo. Sí. Así que bueno, me encanta. Quiero saber qué se te dio de pasar de contador. También estudiaste administración de empresas, ¿verdad? No, solo contador, solo contador. Solo contador. ¿Qué se te dio por estudiar psicología? Bueno, estaba recibido de contador, estaba trabajando en una consultora conocida en Capital y un día me senté, éramos más o menos 100. ¿Sí? Ahí, ¿se escucha? Porque te perdí un ¿Sí? ratito. Sí, te escucho, Ah, ¿eh? está bien. Y bueno, estaba sentado ahí en ese piso y vi que éramos un montón de personas. No me gustaba el trabajo y me di cuenta que lo que me llamaba la atención era más que nada la parte de vincular con el otro, de los problemas que tenían los demás, porque había mucho mate, no era época de COVID, entonces se podía tomar mate. Y las charlas que iban saliendo, me di cuenta que del trabajo lo único que me gustaba era esa parte, que no tenía nada que ver con la contabilidad. Así que bueno, ahí me acuerdo que un día me levanté decidido, renuncié y arranqué un curso de grafología, que tenía un taller de psicología. Y más que la grafología, lo que me terminó gustando fue la parte psicológica de todo esto. Así que bueno, transcurrió el primer año del curso y cuando me quise dar cuenta, dije, ya fue, me anoto. Y arranqué en el 2017 con muchas ganas. Y lo bueno es que siguen ahí las ganas, es importante. Sí, hermoso. Yo sé la dedicación que le pones
por eso me encanta de poder, hola, de poder compartir un vivo con vos y de hablar de este tema tan interesante. Y ya que estamos ahí como adentrándonos, te voy a dar el pie. Vamos a hablar, bueno, poniendo como ya que Venus está retrogradando, Venus planeta de las relaciones, autoestima, valoración y que hace algunos aspectos con Plutón, planeta de la sombra, del inconsciente. 3 veces se junta con Plutón en el cielo, ya se juntó 2 veces y eso nos lleva a ver ciertas dinámicas en relaciones, a poder ver cómo proyectamos nuestra sombra, cómo a veces si tenemos algunos rasgos de obsesión, de control. Entonces, algo que me gustaría para empezar es, hay un término que está muy de moda, que es el de relaciones tóxicas. Esta persona es una persona tóxica. Entonces, me gustaría que me hables y me des tu opinión respecto a las personas tóxicas. Bueno, no sé quién inventó ese término, sé que hay varios, hay un psicólogo pastor muy conocido también que sacó muchos libros con respecto a eso. Se ha hablado mucho de ese tema. Obviamente yo todo esto lo voy a tomar con mucho respeto porque nunca me olvido cuál es mi lugar. Yo sigo siendo estudiante, me apasiona mucho, pero no dejo de ser estudiante, entonces obviamente voy a hablar con mucho respeto. Incluso aprovecho a considerar este momento como un gran momento para llamar a la gente, sobre todo que sepan sobre temas puntuales, que quieran colaborar con tu cuenta y con todo, para seguir aportando información, porque yo soy partidario de que la información tiene que circular, que nadie es dueño de la información, y es como que es medio metafísico lo que voy a decir, pero si nosotros vislumbramos el conocimiento como energía, cuanto más energía barra conocimiento enviemos al mundo, más va a volver, incluso mejorado. Entonces, no comparto a la gente que abarrota conocimiento como diciendo yo sé esto y es mío, no lo comparto. Entonces, desde esta humilde posición, tratar de aportar ideas o llamar a la reflexión. Hay un término filosófico que a mí me gusta mucho que se llama construir una perspectiva objetivante. ¿Qué significa eso? No existe entre los humanos lo objetivo, entonces cuando muchas personas se ponen de acuerdo en ideas concretas, sobre todo las cosas que son sanas y hacen bien física y mentalmente, yo creo que se avanza, se mejora como sociedad y sobre todo se logra como una objetividad, pero que no termina de ser objetividad, es el conjunto de muchas subjetividades y una puesta en común con respecto a eso. Entonces, sí. Es como una realidad compartida en un punto también, ¿no? Tal cual, porque cada uno ve el mundo desde su cristal, y si logramos armar como un cristal en común en algunas cuestiones, por lo menos lograríamos, desde mi perspectiva, que no se retrocedan algunos temas y que se pueda seguir avanzando y mejorando como sociedad. Hermoso. Entonces, desde ese lado yo entiendo que el concepto tóxico, no sé si existe como tal. Yo creo que lo que sí se puede hablar, por lo menos desde mi idea, es de una gran dependencia emocional entre las personas. Entonces, Sí. ¿desde qué lado yo estoy vinculando? ¿Desde qué grado, desde qué maduración psíquica yo estoy vinculando? Entendiendo primero que hay que diferenciar lo que es la maduración biológica de la maduración psíquica. Vos podés tener 50 años y psíquicamente tener 15. O sea, hay cosas que no van de la mano. Existe esa distinción. Sí. Y bueno, nada, hay que tener mucho cuidado con ese concepto, porque cuando uno dice mi pareja es o era tóxica, o tal persona es o era tóxica, hay mucho de proyección, de negación, de decisión, hablando de mecanismos de defensa psicoanalíticos. Si el tóxico siempre es el otro, yo no me tomo ese momento de introspección para también madurar yo. Es como que si la culpa siempre es del otro, nunca está mi rol puesto en esa situación. Entonces, y eso es un llamado de atención muy interesante. Primero porque vas a seguir repitiendo modelos y patrones, porque si yo nunca tengo la culpa,
tampoco mejoro, tampoco cambio, tampoco intento que las cosas sean diferentes. Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que es una buena oportunidad tratar de realmente ver, bueno, cuál es mi parte en todo esto, por qué elijo lo que elijo. Hay una frase muy importante de Freud que había dicho, ahí por el 1890 más o menos. Él habló de que escuchaba en todas sus pacientes el mensaje era el otro me hace. Sí. Y Freud se lo cambió y le dijo, el otro me hace o yo me hago hacer. Cuando vos lo cambiás a yo me hago hacer, primero estoy asumiendo un rol activo, porque yo entiendo que yo tengo mucho que ver en eso que estoy eligiendo. Y bueno, de ahí podemos desprender un montón de cuestiones. No sé si vos querés decir algo o empiezo con todo mi repertorio. No, no, o sea, pienso lo mismo que vos y adhiero absolutamente a lo que estás diciendo. Inclusive hay un psicólogo que a mí me encanta, Efrén Martínez, no sé si lo conoces, que él habla de que no existen las personas tóxicas, sino las personas con heridas. Y me parece súper importante ver eso, porque todos traemos heridas. Más o menos todos traemos y siempre en las relaciones es donde creo que salen esos botones y esos espejos que nos reflejan. Y si viéramos a las relaciones como grandes oportunidades de sanar desde un lugar de conciencia, sería todo mucho más lindo, creo yo. Más allá de que puede doler o no, porque ver de frente, hacer consciente algo inconsciente, doloroso, obviamente, duele, a todos nos duele, pero sin embargo lo considero necesario. Eso quería acotar. Está buenísimo. Incluso se puede, vos pensás que ya se perdí la cuenta, pero hay como 600 escuelas de psicología, cada una va a tener su librito. Es hasta el día de hoy que ninguna se pone de acuerdo exactamente en cuál es el concepto de persona o de ser humano. Creo que lo único que adhieren es que el ser humano es un ser psicobiosocial. O sea, creo que eso fue lo único en lo que se pudieron poner de acuerdo. Imagínate lo complejo que es. Entonces, se puede hablar desde los puntos de fijación del psicoanálisis, que es algo que no toco mucho porque no es justamente el campo en el cual yo me quiero especializar y todo eso. Yo voy más por lo cognitivo. Pero, por ejemplo, a mí me interesa mucho hablar de lo que es el vínculo de apego. Hoy hay mucha novedad en ese tema, hay muchas terapias que están partiendo desde ese lugar, pero en realidad el creador de todo este concepto fue Bowlby, y él lo que planteaba es que el vínculo de afecto tiene que ver con la propensión de los seres humanos para formar o crear enlaces afectivos fuertes. Y a partir de ese momento, cómo los sujetos pueden expresar sentimientos como la angustia, cuestiones relacionadas con aspectos más depresivos, con enojos y todas esas cosas, sobre todo ante momentos de tensión, estrés, pérdida, abandono. Y el problema de esto es que tiene que ver con una cuestión formativa / estructural del sujeto. El sujeto se va estructurando así, porque esto arranca en el momento que el bebé empieza a vincular con la madre, y que sería el vínculo primario, y después con los familiares cercanos, que sería el vínculo secundario, y después con el mundo. El problema de esto es, primero que como padres, es un llamadito de atención muy interesante, porque van a marcar mucho a cómo va a reaccionar ese adulto de grande. Sobre todo estos momentos de tensión, de pérdida, de abandono. Entonces, ¿qué pasa? Bowlby hablaba de que lo ideal es que haya un vínculo de apego seguro, le decía él. ¿Qué sería el vínculo de apego seguro? Hablando rápido y sin enroscar mucho. El bebé / niño se va construyendo teniendo la seguridad de que puede explorar el mundo tranquilo
porque ante cualquier situación amenazante, mis padres están para mí. ¿El problema cuál es? Que no es tan fácil construir un vínculo de apego seguro. Entonces, ahí entramos ya en el terreno del vínculo de apego inseguro, que Bowlby planteaba que había 3 tipos, o sea, el evitativo, el ambivalente y después el desorganizado, indiscriminado, le decía. Un vínculo de apego evitativo es ese sujeto que arranca, como se ve mucho en el niño, en donde evita constantemente a su figura de apego, no siente que esa figura de apego sea segura para él. ¿Y qué pasa? Se ve en los vínculos ya adultos, esos sujetos que no se comprometen, que evitan todo tipo de momentos de involucrarse afectivamente con otra persona, y escapan y sobre todo no desean realmente vincular, poner esos vínculos profundos, de lo que tendría que ser un vínculo de pareja realmente. Un apego ambivalente, por otro lado, es ese niño que un rato considera que su madre es un vínculo en el cual se va a sentir seguro, donde puede explorar el mundo, y por momentos no, y la rechaza. Entonces, creo que este es el que más se podría asemejar a los vínculos tóxicos de los que se habla hoy, porque tiene que ver mucho, es ese sujeto que te busca, desaparece, un rato sí, un rato no, y bueno, va mucho por ese lado, y después el otro, ya la palabra lo dice, desorganizado. Son personas, y esto también se ve mucho ya en personas adultas, o por lo menos yo lo he visto mucho, esas personas que el apego lo buscan en cualquier persona, cambian de vínculo, el bebé cambia de apego, entonces se ve que hoy está acá, es la madre, mañana es el padre, mañana la abuela, y como que de repente viene el vecino y es el vecino. Bueno, son esas personas que van saltando de vínculo en vínculo, y no... El problema es que es estructural, hay mucho para trabajar ahí, porque tiene que ver con los primeros 2 años del niño, de donde la teoría de Bowlby lo plantea de ese lado. Los primeros 2 años del niño son fundamentales. Y una vez que te construiste ahí, y bueno, hay mucho que trabajar, hay muchas herramientas para fortalecer ese yo. Y sobre todo, uniéndolo con lo que vos hablaste de que somos personas que arrastramos heridas por el simple hecho de ser personas y tener una historia. Esto aplica mucho, desde mi perspectiva, con el concepto de esquema. ¿Cómo vamos construyendo nuestro conocimiento sobre el mundo? Yo creo que es un momento en el cual un esquema está compuesto por una estructura que sería el esquema propiamente dicho, como si fuese ser la estructura sobre la cual yo voy a después almacenar las cogniciones. Las cogniciones obviamente tienen que ver con toda la parte sensorial, kinestésica, las experiencias de vida, con cómo las voy viviendo, y voy creando categorías adentro de mi cabeza desde la cual yo voy a filtrar el mundo. ¿Qué me va a permitir un esquema? Categorizar el mundo, categorizar las vivencias, atajos cognitivos, o sea, no necesito vivir muchas veces lo mismo, con vivirlo una vez yo ya sé, esto yo ya lo viví, tratar de cumplir con objetivos y metas, y también al mismo tiempo defenderse, porque si una experiencia no es placentera, bueno, yo ya tengo cierta información de qué pasó, cómo se sintió, qué me conviene, qué no me conviene. Si yo ya probé esta estrategia y no funcionó, mi cabeza va a buscar otra, los famosos atajos cognitivos. Entonces, bueno, el problema de ahí es que muchas veces se cristalizan algunos que no están buenos y quedan como cristalizados en pensamientos automáticos. Y ahí hay que trabajar para justamente que eso que está cristalizado y que es automático y que termina manejando parte de tu vida, porque funciona así, estímulo-respuesta y ya está. Ante este estímulo voy a hacer tal cosa. Y eso me quita posibilidades, sobre todo en un vínculo. Claro. ¿Eso es como una especie de mecanismo de defensa también? Un mecanismo de defensa sería si estaríamos hablando de una teoría psicoanalítica. Okay. Acá estaríamos hablando más de una cuestión cognitiva, de cómo se articula la psiquis a partir de que se va formando y desarrollando el cerebro.
Capaz, si hablamos de mecanismos de defensa, y bueno, tendríamos que hablar ya de proyección, negación, decisión, información de lo contrario, de todos esos tipos de mecanismos de defensa. Por ejemplo, la proyección, la culpa siempre va a ser tuya, vos sos la decisión, yo soy el bueno, vos sos el malo. La negación, no quiero ver lo que está pasando No quiero en ver. este vínculo, y no importa todo lo que vos me lo digas, no entran balas. Eso pasa. Y acá, aunque vos no lo creas, ante un esquema cristalizado, ante una experiencia cristalizada, la realidad es que va a operar casi mecanismo de defensa, porque no me van a entrar balas tampoco. No importa lo que vos me digas, para mí yo lo veo desde este mundo. No es un mecanismo de defensa. Estamos hablando de un concepto diferente. Pero la función de cristalización y que sea difícil cambiarlo, bueno, en eso sí se parece. Claro. Pero bueno, después viene la otra parte. Hay un concepto piagetiano muy lindo. Cuando Piaget habla de la creencia infantil, y entonces hace la distinción entre el pensamiento primitivo o inmaduro y el pensamiento maduro. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy operando desde un lado inmaduro, para mí hay una sola dimensión. Esto es así y es así. Es decir, yo soy malo, yo soy tonto, lo que sea, yo soy eso. Un pensamiento maduro, en cambio, es multidimensional. ¿Qué significa? Que no me defino por una sola cosa. No es que yo soy tonto. Yo puedo decir capaz, en esto no soy el mejor, pero capaz en esto sí, o esto no se debe solo a tal cosa. Las posibilidades de por qué algo está sucediendo ya no es una sola. Claro. Y después, bueno, hay que pensar que, si lo habrás visto muchas veces, el pensamiento primitivo es absolutista, hace juicio de valor constantemente. Entonces, ahí es cuando vienen, yo soy bueno, vos sos el malo, mirá lo que hace esta persona. En cambio, el otro pensamiento, el pensamiento maduro, es un pensamiento más relativo. Hay cosas, no, lo que hoy es, mañana puede no ser, es más flexible. Entiendo que las cosas no son blanco y negro. Uno es más permeable al ingreso de información, entonces me es más difícil emitir juicios de valor, por ejemplo, entre tantas cosas. Yo ya me cuesta más señalar con el dedo, porque entiendo que no tengo todas las respuestas. Entiendo que del otro lado se vive de otra manera. Claro. Entonces, fíjate cómo desde este lado las relaciones pueden... no es tan blanco-negro, o sea, realmente hay una cantidad de matices, de grises adentro, donde tengo que asumir también mi parte, que es a la parte... Tu responsabilidad, sí. La responsabilidad. Una de las grandes cuestiones que complican los vínculos desde un pensamiento más primitivo, siguiendo con esta línea piagetiana, viene a ser que el pensamiento primitivo es invariable, es rígido. Esto es así y es así. Por eso los diagnósticos desde este tipo de pensamientos se hacen más desde las cuestiones de carácter, desde los rasgos de personalidad. Como uno dice, yo soy esto, ya está, chao. O nací así. Son como muy rígidas en esa cuestión. En cambio, el otro pensamiento es más variable, es más permeable a la información, es más adulto, justamente. Totalmente. Entonces, está más abierto al diálogo, se basa más en la parte conductual que en la parte de carácter. Los caracteres, obviamente, también es más difícil de modificar. Y creo que lo más importante y lo que más nos interesa a todos, por eso es importante trabajar en el pasaje de un estilo de pensamiento al otro, es que el pensamiento inmaduro o primitivo es considerado irreversible para la persona. Yo soy esto y soy esto. En cambio, el otro es reversible, te da posibilidades. Yo creo que lo más importante para una persona es tener posibilidades. Entonces, totalmente. Que no se te acorte el umbral de posibilidades. Sí, porque yo considero, a ver qué pensás vos, que cuando nos aferramos a esos absolutos hay un montón de creencias que nos limitan y es como vos decís, o sea, es como... También a veces es como atarnos a una zona de confort. Yo soy así y no me permito salir de lo conocido por
considerar, o un apego también a una forma de tu ego, quizá, de sobreidentificación, por ahí. Hay una frase que a mí me gusta mucho decir y me causa mucha gracia. La he usado incluso en momentos para hacer chistes. Cuando veo esas situaciones que vos decís, esto está mal, esto realmente está mal, esto no es sano. Y yo me preguntaban después, che, ¿cómo lo viste a Carlitos? Y le digo, mal, pero acostumbrado, le digo. Porque termina pasando eso. Uno se acostumbra y normaliza lo que no está bien, lo que no es sano. Yo llegué a la conclusión, un poquito en base al posteo que vos habías hecho la vez pasada, de esas personas que capaz están todo el tiempo dando en un vínculo. Detrás de una persona que da, hay una persona que recibe. Entonces, ahí hay un contrato implícito en ese vínculo, y ese vínculo funciona así. Y va a seguir funcionando así hasta que uno de los dos cambie. La realidad es que el que se acostumbró a recibir, sería muy raro que quiera cambiar porque está cómodo. No se me exige nada, no tengo por qué hacer nada, si sin hacer nada mira todo lo que recibo. Eso es una postura infantil. Totalmente. ¿Quién recibe y no da? Un niño. El niño sabe que va a recibir. Lo que no entra en su cabeza es que tiene que dar. Entonces, para mí, el trabajo más importante ahí es lograr que la persona que da todo y que se vacía en el vínculo, porque esa sería la palabra para mí, desde mi perspectiva, se vacía en el vínculo, que entienda que se está olvidando de su yo. Y yo lo que veo ahí, escucho muchísimo a la gente hablar y decir, hice tal cosa y no funcionó, di esto y no funcionó. Y vos decís, claro, porque no tenés ese poder, no tenés el poder omnipotente de que lo que vos hagas vas a obtener este resultado. No funciona sin vínculo. Un vínculo yo creé un día la metáfora, eso sí puedo decir que fue de mi autoría, porque un día en un mal momento dije, loco, si la vida es la relación de pareja en una vida es un bote en medio de un lago, se sale remando los dos. Lo que suele pasar es que muchas veces el remo lo agarra uno solo. Y para cualquier persona que algún día o alguna vez en su vida se sentó adentro de un lago en un bote e intentó remar de un lado solo, sabrá que el bote gira al círculo. Lo que menos haces es ir para adelante. Entonces, yo creo que trabajando en ese momento, en esa persona que se da y se vacía, puede llegar a entender que el amor se puede conseguir desde otro lado. Eso es, vendría a ser como no tengo amor desde mí hacia mí, entonces lo busco afuera. Pero no termina siendo genuino, o sea, es hasta egoísta. O sea, es hasta egoísta porque yo mantengo a la otra persona para que te quiera. Tampoco madura la otra persona, pero lo mantengo como para que no se vaya. Y yo obtengo el amor que estoy buscando. Totalmente. Ese no abandono. Entonces hay un trabajo doble ahí, pero principalmente para la persona que da y se vacía, que no está siendo, no está siendo bueno, está siendo egoísta. Totalmente. Así que bueno, y de ahí se desprende, tiro esta frase. Y quiero hacer una pregunta antes. Sí. Perdón. Cuando sucede esto del dar y el dar y el dar, ¿detrás también hay un tema de escasez o de no sentirse suficiente y recurrir a esos mecanismos para ser querido, para no ser abandonado y demás? Sí. A ver, y te digo que sí, porque fue mi caso personal. También Mi historia personal pasó por ahí, entonces te puedo decir que sí.
después de muchos años de terapia, por lo menos esa es la conclusión desde mi perspectiva a la que yo llegué. Y es hasta feo porque uno empieza a ser consciente de distintas cosas. Es decir, que tampoco uno siente que vale o que merece cosas buenas. Entonces uno empieza a decir, bueno, si yo doy, ayudo, estoy para la otra persona, entonces algo valgo. Si algo valgo, entonces no me va a dejar. Pero no funciona así. Uno entiende que no funciona así. Uno termina vacío, no logra el objetivo final, porque es como que en algún momento una de las dos personas se cansa. Sobre todo porque este tipo de uniones o contratos de pareja obliga a que sea estático, justamente como el pensamiento primitivo, que sea estático y que no cambie nada. Donde el problema es que la misma vida te obliga al cambio, porque lo que hoy es, de repente, de un día para el otro dejó de ser. Y hay que adaptarse, sobre todo cuando empiezan las pérdidas, problemas laborales, ni hablar cuestiones de salud y un montón de aspectos. ¿Qué va a pasar acá? Eso se construyó desde dos modelos mentales que no tenían la maduración emocional para, y donde uno cumple una función en la vida del otro y viceversa. Inevitablemente es como tener una mesa con una pata sola. Si la cargaste del otro lado se te va a volcar porque no tiene la estabilidad, no tiene la estabilidad esa. Pero volvemos siempre a lo mismo, volvemos al trabajo interno, al trabajo de introspección, a llenarse a uno mismo con uno mismo. Hay muchas personas que capaz no logran estar bien consigo misma. Un psicólogo que yo voy incluso todavía y que si en ese momento ve esto, lo amo con todo mi corazón, una vez dijo, he escuchado pacientes que me dicen, ¿y si yo no me gusta mi verdadera versión después del cambio? Ya imagínate ahí la resistencia de la que estamos hablando. La resistencia a querer salir de ese lugar. Claro. Decir, bueno, a ver, no sé si estoy bien, pero esto lo conozco ya. Entonces acá yo ya sé que, bueno, peor que esto no voy a estar. Y ese miedo a la incertidumbre, de decir, y si después de esto no me gusta lo que encuentro, o sea, no me gusto yo, han dicho, y vos decís, ¿cómo no te puede gustar tu esencia? Es imposible, porque nadie te conoce como te conoces a vos mismo, nadie conoce qué es lo que realmente te hace feliz, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Vos serías incapaz de hacerte a vos mismo lo que a vos no te gusta, porque vos lo sabés. Entonces, es imposible que no te guste tu verdadera esencia cuando lográs descubrirla, cuando te sacás de encima mecanismos de defensa que no tienen sentido, esos parches psíquicos que nos armamos, cuando nos sacamos de encima personas que no me llenan realmente. Yo realmente invito a la gente a que aprenda a estar sola. Totalmente. La mayoría de los vínculos tienen cierto aspecto de dependencia por esta inmadurez emocional. Ahí surgen celos. Detrás de los celos hay inseguridad, o sea, es obvio. Inseguridad, ¿por qué? Bueno, empecemos a trabajarlo. Veamos por qué pasó, tu historia. Veamos un poquito en profundidad, pero lo que sí sabemos es que hay inseguridad, malas experiencias, pero también es eso. El pensamiento desde los esquemas cognitivos, por ejemplo, hay muchas cuestiones a corregir, que son las fallas más grandes de estos esquemas que se cristalizan. ¿Qué termina pasando? Las personas en su discurso empiezan a hacer muchas inferencias, arribando a conclusiones muy apresuradas para las cuales no tienen un sustento de lo que están diciendo. A su vez,
la gente termina encerrada en una abstracción selectiva sobre las distintas situaciones que vendría a ser como ven el mundo o la situación desde un recorte. Esto es recontra grande, pero yo me centro en esta cosita chiquitita y no salgo de ahí. Quedó cristalizado, quedó rígido y no me importa lo que me digas. Este es el problema. Bueno, hay que trabajar, hay que flexibilizarlo. Eso te lleva a generalizaciones totalmente excesivas. Las relaciones inmaduras llevan a fracasos y a generalizaciones como todos los hombres son iguales, por ejemplo. Claro, ¿quién lo dijo? ¿Todos los hombres son iguales o los que vos elegiste son todos iguales? Entonces hay que empezar a preguntarse esas cuestiones. Los vínculos, sobre todo cuando se está dentro del vínculo, y hay cosas que no son sanas, pongamos la palabra que son tóxicas, aunque es un término que nunca me gusta ni me va a gustar, pero es para lo que esté vivo. Hay muchas maximizaciones y minimizaciones. Bueno, sucedió tal cosa, pero él es bueno, él me quiere, o ella me quiere, o lo que sea. Y vos decís, justamente ese recorte de ese pedacito que yo veo, me lleva capaz a minimizar lo que realmente está pasando. Totalmente. Yo estuve en ese lugar. Sí, bueno, sí, lo hemos charlado. Atención los empáticos. Sí. Después hay cuestiones, sobre todo si uno está capaz con una persona que es un poco manipuladora en un vínculo, muchos aspectos de lo que se llama en terapia cognitiva personalización. Asumir en mí cosas que en realidad no soy yo, al punto de creérselo con tanta fuerza que no tienes una idea el trabajo que hay que hacer para desarmar todo eso. Y después, algo que sucede mucho, que es el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico es, la vida es blanco y negro, y en una misma frase yo dije tal cosa y al rato me contradije. Es como que vos decís, wow. Ahí te das cuenta que está tan en automático ese pensamiento que ni siquiera me escucho cuando hablo. Por eso... Que no hay coherencia. Por eso yo invito realmente, para mí hoy, no solo porque yo estoy estudiando esto y lo veo como mi objetivo de vida, porque realmente me siento en esencia haciendo esto, sé que me queda mucho camino por recorrer, mucho por leer, mucho por estudiar y muchas cosas por aprender realmente, porque es algo que no termina nunca, porque somos muy complejas las personas. Toda la vida. Por eso, no, este es un camino de ida y no termina nunca. Esa es la realidad. Sí. Que te obliga a capacitarte porque por un tema de ética vos vas a trabajar con personas que están sufriendo. Nadie va a venir al psicólogo a decirte, la verdad, loco, estoy re feliz, me encanta mi vida, está todo bien. La gente va a venir con un recorte de la realidad y que ese recorte encima la hace sufrir, la está pasando mal. Y hay que desatar un nudo ahí. Hay una cuestión compleja para trabajar, para desatar. Así que bueno, de todo esto que te digo, yo creo que lo más complicado en esos vínculos, y volvemos a hablar de vínculo tóxico, lo más complicado acá es una pregunta muy interesante que yo lo vengo robando de mis terapias y que lo sigo trabajando y lo sigo rumiando porque trato de encontrarle una vuelta. Cuando uno vincula con la otra persona me ve realmente a mí, o producto de la inmadurez emocional y la dependencia, se queda con la función que yo cumplo o el vacío que yo lleno en su vida. Y al revés, no he hecho la culpa para afuera. Yo cuando vinculo con la otra persona y digo, ay, sí, quiero un vínculo con vos, frases, sos el amor de mi vida, todas esas cuestiones, yo estoy enamorado o te estoy viendo a vos o me enamoré de ese vacío que vos llenás en mí y eso que a mí me completa. Si yo estoy vinculando porque algo me completa, es un llamado de atención de decir yo no estoy entero. Si yo no estoy entero y estoy vinculando desde la dependencia, voy a sostener cosas que no están buenas, las voy a hacer durar un montón de tiempo porque no puedo perder eso. Es riesgoso para mí perder eso que a mí me llena. Es como una droga, literalmente, para el cerebro. Entonces,
nos lleva también a otra cuestión, y con esto, bueno, acá empezaremos a debatir. Yo creo que lo he visto en varios lugares. He visto un video que me gustó mucho el otro día, y que hablaba de lo siguiente. Hablaba del periodo de enamoramiento, ese periodo donde uno idealiza al otro, donde cada uno por su parte está en ese momento de cortejo y brinda lo mejor de sí, y trata de ocultar al máximo lo que está mal, el mal carácter, lo que sea. La sombra. Pero sabemos que eso tiene una fecha de vencimiento, eso caduca, mes antes, mes después, 4, 6 meses, 7, pero en algún momento eso cae. Y el problema más grande con el que se encuentra un sujeto ahí es que si se enamoró de esa versión idealizada, ¿qué hacemos cuando se cae el velo y aparece la realidad? Bueno, ¿qué hacen la mayoría de las parejas que están en un momento de dependencia? Niegan la realidad, la niegan con toda su fuerza. Ahí apareció el mecanismo de defensa, lo niega y trata a toda costa de que la persona vuelva a ser como era al principio. Error. Eso no existe. Eso no existe. Porque la persona a la cual vos querés que la otra persona vuelva nunca fue real. Hay una cuestión de el otro, de tapar sus defectos, y mía de idealizarlo porque no lo quiero perder o porque quiero que funcione, porque tiene eso que me falta o lo que sea. Entonces, inevitablemente en algún momento eso cae, ya está. El problema es que primero que nos apuramos, no nos conocemos realmente a nosotros mismos, tampoco nos tomamos el trabajo de conocer en profundidad al otro, y al ratito ya te estás diciendo que te amo, que esto, que lo otro, y no sabemos realmente quién es el otro. Entonces, yo creo que hay que ir más despacio, hay que hacer un trabajo interesante con uno mismo, conocerse en plenitud a uno mismo, de decir, bueno, yo soy esto me gusta, esto no, esto lo tolero, estos son mis límites, porque los límites que no se ponen de entrada después no se recuperan, y ahí empieza. Pero la culpa es del otro o es mía, si yo no puse los límites. No, bueno. Mía. Bueno, mía, así realmente. Que creo que, espero, no sé, que sirva todo esto que estoy diciendo. Sí. Estoy anotando todo y lo voy a rever. No, o sea, me hace mucho sentido, Gonza, porque son cosas que vengo trabajando. Hice 10 años de terapia y luego de haber percibido heridas de abandono, me llevaron a situaciones que obviamente esas situaciones las atraía para hacerme consciente de lo que tenía que sanar. Y hoy por hoy, a veces me encuentro en repeticiones que no son iguales. Una veces cree que está repitiendo y no, porque ya desde el momento que te das cuenta que hay algo que es parecido y que estás yendo hacia un lugar es porque hay una elaboración que te permite verlo. Entonces no estás en el mismo lugar, aunque te frustre, porque obviamente cuando ves que pisaste el palito decís otra vez, pero no, otra vez no estoy en el mismo lugar. Y está bueno poder ver eso, y yo creo que siempre se puede salir de ese lugar con mucho amor, con mucha paciencia, y para mí, o sea, siempre la sanación no viene desde la exigencia, viene desde la autocompasión, desde la perseverancia, la paciencia, porque, o sea, estamos como desaprendiendo un montón de cosas que están muy arraigadas en nosotros, que vienen, como vos decías, desde nuestros primeros 2 años. Es un montón. Incluso desde antes. ¿Por qué? Hay un concepto psicoanalítico que se llama prolepsis, que significa, en criollo, lo que se espera del bebé por nacer. Cuando el bebé todavía no nació y ya el padre va a decir, me encantaría que sea médico, que esto, que lo otro, que no sé qué, que se vista así, que no, que haga esto, que no sea tal cosa, ya le está poniendo limitaciones, que no sea esto, que no sea lo otro, y sobre todo desde una bajada cultural. Nosotros somos seres sociales, entonces imagínate que
hay un montón de cuestiones que se viven como normales por el simple hecho, en este caso, de ser argentino. Entonces, nosotros nacemos en un mundo con una cultura que existe desde antes de que nosotros nacemos, ya con una cultura existente y que viene arrastrándose de generación en generación, de generación en generación. Y la prolepsis tiene un efecto tan fuerte en la vida de un sujeto, al punto que cuando el niño deja de ser niño y quiere ser uno mismo, muchas veces se encuentra con las resistencias paternas. ¿Cómo vas a hacer eso que es distinto a lo que yo proyecté para vos? ¿Entendés? Es como, no sé, el padre jugador de fútbol frustrado. ¿Cómo no querés jugar al fútbol? No quiero, no me gusta. Bueno, eso implica un momento de tensión intrafamiliar, donde hay que ver también la predisposición y la apertura y la flexibilidad de los padres para entender y todo eso. Yo creo que gracias a Dios, hoy estamos en un cambio de paradigma desde este lado. Sí. Y capaz los chicos que hoy nacen encuentran una flexibilidad que nosotros no teníamos. Sí. Nosotros hoy tenemos la obligación de aprender a ser flexibles por el bienestar psíquico de estas personas que van a nacer, como sociedad, como cultura, porque niños sanos son adultos con una psiquis bien estructurada, fuerte, con autoestima, con seguridad, con un apego seguro, volviendo a Bowlby, y que van a vincular desde otro lado. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una gran responsabilidad social, sobre todo, y entendiendo que para mí hoy yo veo la terapia como canasta básica. Pan, leche, terapia. O sea, como que Sí. prácticamente Sí. lo veo de esta manera porque vivimos en una sociedad donde todo es para ayer, donde el estrés está a flor de piel, donde muchas cosas cuestan el doble de lo que costaban antes porque hay mucha más competencia, mucha más gente para los mismos lugares. Tenemos el teléfono que, por ejemplo, está buenísimo esto que podemos hacer, pero que también te ata. Uno trabaja las 24 horas. Y yo creo que de ahí se desprende la característica, creo que fundamental de la terapia, por lo menos de lo que se ve hoy como terapia hoy en día, que es la psicoeducación. Uno va a terapia y aprende herramientas, aprende de lo que le pasa. La obligación, yo creo, moral y ética también del terapeuta es explicarle con teoría, explicarle, mira, lo que a vos te pasa es esto funciona así, 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 quédate tranquilo que esto es normal por esto, por esto, por esto, que la persona entienda qué le pasa, no es solo venir, resolver el problema, es más dependencia, más de lo mismo. Psicoeducación. Totalmente. Y herramientas. El sujeto tiene que ser independiente. Totalmente. Me encanta lo que decís porque luego de haber hecho terapia con unos 4 psicólogos, yo siempre buscaba eso, que me expliquen el por qué y que me expliquen, o sea, que me den la herramienta para entender, porque a mí no me bastaba que me escuchen o cierta evolución, yo quería entender qué estaba pasando detrás o cuál era el enganche que me llevaba a eso, ¿entendés? Pero pensarlo desde este lado. ¿Qué significa que yo te ayude a razonar y te brinde la información para que vos entiendas lo que te está pasando? Significa que te estoy dando la posibilidad de que vos no solo resuelvas esa situación, sino todas las que son parecidas. Y que vos combines las herramientas y que también aprendas a ir resolviendo situaciones que tienen algo parecido al otro, pero que no es lo mismo. Porque el cerebro, lo que tiene también la teoría del esquema, es que los esquemas, dentro de los esquemas, las cogniciones se combinan. Al ir combinándose, se van creando nuevas redes neuronales y un montón de cuestiones y nuevos atajos cognitivos que a vos te van a permitir, capaz con una palabra que escuchaste, de repente hacer un insight y decís, pará. O que lo más importante, creo,
a esta altura es que te genere una duda donde antes no la había. Totalmente. Porque si vos Totalmente. no tenés una duda donde ante situaciones muy parecidas y algo estás repitiendo, sobre todo si son situaciones displacenteras, hay una situación de la que vos no querés salir. Entendiendo también, yo creo que uno de los problemas más graves al momento de vincular como pareja es parte de esa crianza, esos mandatos familiares, el rol que uno ocupó en ese vínculo de primero como hijo o hija y que después, cuando sale a la vida, tiene que, bueno, ver qué pasa, pero no sé, hay esa persona que dice, bueno, yo era el divertido de la familia. Yo tengo que seguir vinculando así, porque esa era mi forma, la forma que yo conozco de conseguir afecto. Conozco. Si yo dejo de ser divertido, entonces corro riesgo de que no me quieran. Y uno Que no empieza a te hacer me ese quieran. camino, empieza a hacer ese camino para atrás. Y si no me quieren, corro peligro. Entonces ahí uno soporta muchas cosas que no tendría que soportar. Totalmente. Pero bueno, esta es mi humilde visión después de tanto leer y de tanto trabajar, más todos mis años de terapia, porque creo que ahora me mandan una carta documento, pero yo digo, No, yo digo que un terapeuta que no hizo terapia es un mentiroso, o sea, algo no está bien ahí, porque vos no al fin y al podés. cabo somos todos humanos, ¿no? Y Con sí, una o sea, historia. ¿cómo sería eso? O sea, yo te digo que para vos la terapia es buena, pero para mí no. Es yo soy muy fan dentro de las ramas filosóficas de la teoría sartriana, que él decía que el ser humano es esencialmente libre. Lo único que tiene que hacer es que lo que elige como bueno para sí mismo, también lo elija para los demás. Si elige como algo bueno para sí mismo tal cosa. Por ejemplo, para mí la terapia es buena, pero para ustedes no, y no está buena. O al revés, los demás tienen que hacer terapia y yo no. Entonces, ¿qué estás eligiendo? Yo tengo que poner, dice Desartre, que yo tengo que poner a disposición mi idea para el mundo de lo que es bueno. Después, si el otro la quiere tomar o no, ya es problema de él. Y ahí, desde ahí yo fui construyendo que el conocimiento tiene que circular. Yo tengo esa idea de que el conocimiento tiene que circular y lo creo para mí y lo creo para todo el mundo. Después si la Y otra persona dice, si la otra amo persona eso lo... porque quiero contar algo, que vos siempre me asesorás. Muchas veces yo le escribo a Gonza cuando escribo algo y le digo, Gonza, decime si esto que escribí lo ves atinado o la estoy pifiando en algo, porque obviamente considero que hay que ser responsable a la hora de hacer un posteo. Y él siempre me pasa un montón de información y amo escucharte porque realmente es súper nutritivo para mí. Pensar que nos conocimos en la carrera de contador, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Más frío que eso no hay. Y ahora acá yo soy bruja y vos psicólogo. Pero bueno, creo que eso es un poquito de todo lo que habíamos preparado hoy para hablar. Sí, yo te quiero hacer una pregunta que me surge así de casos que también en sesiones yo veo mucho esto también de las personas en base a todo lo que vos fuiste hablando. Que el no querer estar solo, yo considero que nos sentimos solos cuando no estamos en nosotros mismos o cuando no nos conocemos. Y creo que es necesario darnos esa posibilidad de llorar, de sentirnos frustrados, de decir no sé qué me pasa, no sé qué quiero, porque es ahí entre todos esos matices que nos vamos descubriendo y descubriéndonos e integrándonos podemos crear vínculos más sanos, considero. Y algo que te quería preguntar es, con esto está muy de moda el soltar, y también creo que hay que aprender a sostener y saber cuándo hay que soltar y cuándo estamos soltando por miedo o como mecanismo de defensa a afrontar ciertas heridas y decimos no, suelto porque está de moda. Bueno, creo que hay que aprender a utilizar un discernimiento que viene de la mano también de la terapia, ¿no? De decir, ¿estoy huyendo o me estoy yendo porque realmente esto tiene una dinámica tóxica? Y algo que te quería preguntar era,
con esto, ¿viste el término budista que habla de la impermanencia? Que todo está en movimiento y que nada es para siempre, ¿no? Nosotros sabemos a la hora de empezar un vínculo que puede terminar. Pero no es necesario igual cuando hay un compromiso generar en el otro una confianza, sabiendo que se puede terminar porque todos vamos cambiando y todos podemos el día de mañana despertarnos y darnos cuenta de algo que no habíamos visto. Pero cuando hay una responsabilidad afectiva y vos estás construyendo con un otro, ¿no es necesario demostrarle yo estoy acá para vos y darle como una especie de seguridad? Que no significa que vos vayas a ser el padre, la madre o que vas a llenarle un vacío, sino demostrarle que estás. ¿Qué pensás de eso? Bueno, Un montón. buena pregunta. Hay varias cuestiones. Yo hoy, después de mucho trabajo adentro mío, yo adhiero a una frase que dice, el amor es pérdida. El amor realmente es pérdida. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica y lo que hoy es, mañana puede dejar de serlo. Y lo ideal y lo sano sería vincular desde el presente, que es lo único que tenemos. El pasado ya pasó y el futuro te mantiene capaz motivado porque vos decís, bueno, voy hacia allá, me gustaría tal cosa, pero la certeza no lo tenés porque la vida te cambia en 30 segundos. O sea, Totalmente. No lo Entonces yo creo que hay que vincular entendiendo que si uno se queda en el momento. Una vez Claudio María Domínguez dijo, para la gente que tiene miedo a morir, dijo, el único momento, cuando te agarre ese miedo, decite a vos mismo, el único momento en el cual no puedo morir es ahora. Bueno, ahora, ¿entendés? Entonces, yo esa frase la tomé y la apliqué a la terapia de pareja, no porque no hago terapia de pareja, pero a la vínculo de pareja. Claro, sí, yo ya me fui, mi cabeza se fue. Sí, ya sabemos cuál es el interés. No sé dónde termina esto. El tema es de decir, vincular desde el ahora. El único momento en el cual mi pareja no se puede terminar es ahora. Todo lo que venga después, no lo sé. Entonces, desde ese momento de decir un concepto que cuesta mucho entender, responsabilidad emocional, y creo que eso es lo más importante que al otro le va a permitir hacer sentir que yo estoy para el otro, que cuido sus sentimientos, que la otra persona me puede mostrar sus vulnerabilidades y yo, pase lo que pase, no las voy a lastimar, porque eso es un camino de ida. Yo te muestro mis vulnerabilidades, vos me las apuñalás psicológicamente hablando, no confío más en vos. A partir de ahí es remar la dulce de leche, el otro se cierra porque se sintió herido, vos traicionaste su confianza. Entonces, algo que seas muy masoquista, y lo ideal es que no vuelvas a confiar en eso. Entonces, tiene que ver mucho con ese aspecto de decir empatía, comunicación asertiva, concepto que la gente no puede aplicar. Eso lo aprendí con una profesora que amo también fuertemente. Me invitó a un taller una vez de comunicación sin violencia dentro de lo que es lo intrafamiliar y todas esas cuestiones. Y me decía que la comunicación asertiva es comunicarle al otro y que el otro entienda realmente lo que yo quiero decir. La gente no sabe hablar, la gente no se comunica, la gente quiere que el otro sea divino. Por eso, cada vez que yo veo a la gente que publica, si te lo tengo que pedir ya no lo quiero, voy a decirle, dale. O sea, ¿qué tienes? 5 años, o sea, de verdad. O sea, llega un momento que te va a decirle, claro, así, olvídate, vas a saltar. Otra vez usar un término de vínculo tóxico en vínculo tóxico, porque el otro no es adivino. O sea, no somos adivinos. Ponete en una postura de adulto y comunicarle al otro lo que te está pasando. Es como decir, o sea, no sé, una situación básica. Vos estás conviviendo con tu pareja y de repente la persona deja los platos ahí y no los lava 3 días. Vos tenés 2 maneras de encarar esta situación. Desde una parte
infantil, pensamiento primitivo, de totalmente proyección, de decir, sos un sucio, lavá los platos, el otro ¿qué va a hacer? Se va a sentir atacado, se va a defender y se fue todo al carajo, hablando mal y pronto. O decirle, escuchame, vení, debemos hablar, sentate. A mí, particularmente, me hago cargo de mi emoción, soy yo al que le molestan los platos sucios. Es decirle, a mí los platos sucios me dan un poco de asco porque junta olor, pero no sos vos, soy yo. ¿Hay alguna manera de que nos podamos organizar, de que podamos ver cómo dividimos los roles, las tareas para que esto no suceda? Y darle la posibilidad al otro para que no se sienta atacado, para que el otro pueda entender que el problema es mío, no es de él, y llegar a un acuerdo. Todo vínculo tiene una parte de negociación. De negociación. ¿Entendés? Entonces, yo creo que a partir de ahí uno puede empezar a trabajar. Porque si no, ya ni hablemos de lo que vos dijiste recién de la persona que se va antes por las dudas. Y bueno, estamos en un apego inseguro evitativo fuerte. O en un caso más extremo, bastante desorganizado, y si no es con vos, me apego a otro. O sea, entonces ya creo que eso no hace falta ni explicación. Hablemos de las personas que quieren vincular realmente, que encima tienen otra dificultad. Desde lo que yo veo, las redes sociales tienen muchas ventajas, pero también fueron transformando los vínculos en vínculos superficiales. Entonces, no te digo como los vínculos de antes, donde la gente aguantaba de más y ahí cosas que no estaban bien porque socialmente no me puedo separar o lo que sea. No te digo el extremo porque eso tampoco es sano, no. Pero tampoco lo de hoy. Bueno, listo, a rey muerto, a rey puesto. O sea, ¿no? Entonces hoy capaz estamos ahí y hay que encontrar un equilibrio en el medio. Las cosas no son a la primera que sufro me voy. Es decir, bueno, trabajemos, asumamos cada uno, resurremos, rememos, trabajemos y veamos qué podemos hacer. Mucha comunicación, mucha empatía, responsabilidad emocional, porque la otra persona tiene que poder mostrar sus vulnerabilidades y estar tranquilo de que eso creo que es lo más importante de todo. Y después, bueno, ver, hay cosas que capaz hoy son y mañana dejan de serlo. Y ahí está lo del amor es pérdida. Hago el duelo, fluyo con las emociones porque hay un gran momento de aprendizaje ahí adentro que me van a mejorar como ser humano. Y bueno, tratar de no repetir patrones, pero son cosas muy complejas que uno solo no las puede resolver. Por eso digo que está bueno ir a charlar con alguien que pueda ayudarte a que vos escuches lo que estás diciendo, porque tu discurso habla muchísimo. Totalmente, totalmente, sí. Y siempre apostar al diálogo, como vos decís, el otro no es adivino. Y también entender que el otro no es igual a vos, entonces, y que también tiene una historia como la tenés vos. Entonces, desde ahí ya, o sea, por algo somos individuos, ¿no? Entonces, entender que desde ese lugar, mediante un diálogo, podemos construir. Yo siempre digo que nunca es el problema, sino que es poder ver qué es lo que está detrás del problema. Cuando hay una discusión en una pareja y hay un detonante, no es el detonante, ¿qué te está haciendo detonar? ¿Qué está pasando atrás? ¿Qué te está reflejando? Y si pudiéramos sentarnos con el otro desde un lugar de respeto a hablar y a decir, me parece que esto, o que sentís, podríamos llegar a lugares muy sanadores, creo yo. Y ni hablar cuánto aguantaste por miedo a perder. Sí. Me pasó. Pero bueno, che, mira, 1 hora pasó ya. Ya pasó 1 hora. No sé si te quieren hacer alguna pregunta, si le quieren hacer alguna pregunta a Gonza respecto a este tema de relaciones. A mí me fascinó. Yo siempre te escucho y me quedo así porque aprendo un montón. Ya vamos a hacer otros vivos, Gonza. Hay mucho de mi historia de vida acá, ¿Eh? Hay mucho de mi historia de vida acá. Sí, pero todos, al final somos todos humanos. No sé si quieren hacerle alguna pregunta a Gonza, si no vamos a ir cerrando hasta otro nuevo vivo, porque hay tela para rato con esto.
estuvieron, ya vi que fueron comentando cosas, la vi a Tati que ella estudia psicología y estuvo diciendo que amaba la teoría que vos nos compartiste. Pero bueno, no sé si le quieren decir algo, hablen ahora o callen para siempre. Casi que te perdí, ¿eh? Ahí está, ahí aparecí. No, no, te Ahí está. decía que bueno, que sino que aprovechen para ir escribiéndote y bueno, después podemos distintos temas ir trabajándolos, obviamente Sí, me encantaría que nuestro propongan. humilde lugar. Obvio, siempre, siempre. Me encantaría que nos manden inquietudes sobre temas que quieran que hagamos. Y a ver, acá pusieron cosas. A ver, quiero leer. Bueno, Ro, vos por ahí la conoces a Ro de la UAI. Ro Sosa, está buenísimo el vivo, hagan otro antes de terminar el año. Después acá Karina dice muy buen vivo, realmente tela para el rato. Bueno, gracias. Nos encantaría, como Gonza dice, que nos compartan inquietudes para poder armar otro vivo y compartir otro rato hermoso. Bueno, no veo que estén poniendo nada, así que vamos a culminar por hoy y obviamente ya dejamos el camino abierto para otro momento. Te quiero dar las gracias porque la verdad Gracias. que bueno, sabes que te quiero un montón y siempre admiro escucharte porque siento realmente que aprendo un montón, así que te agradezco por eso. Me encantó compartir este momento con vos, la verdad que nunca me imaginé, si me remonto cuando estudiábamos de contador, que íbamos a estar compartiendo esto. Me parece hermoso. Ahí está Eh, lo dinámico de la vida. lo dinámico, la impermanencia, acá está. Nada, siento que sos una persona más allá de tu formación, que sé lo que estudiás, siento que sos una persona excelente con unos valores increíbles. Ay, acá Leo dice excelente vivos chicos. Bueno, Leo de mi alma, gracias, te amo. Así que gracias Gonza, van a venir más vivos Gracias a y vos más cosas por porque invitarme. lo sé. Bueno, te mando un beso grande y un saludo a todos los que presenciaron el vivo. Bueno, gracias a todos y un beso grande, Gonza. Hablamos. Chau, chau. Chao, chao.